Podríamos empezar nuestra historia en las horas de la madrugada del 3 de febrero. Todavía es de noche, y pequeños grupos de soldados árabes están avanzando, todo lo sigilosamente que pueden, hacia las orillas del canal de Suez, llevando consigo pontones, balsas y lanchas metálicas, todo el material necesario para cruzar el canal y asaltar la otra orilla. Habían hecho todo lo posible para llegar hasta allí sin ser detectados. Sin embargo, en el último momento sucedieron dos cosas. Una, que los muyahidín que iban acompañando a la vanguardia empezaron a gritar sus llamamientos a Alá. La otra, que los perros de guardia del puesto avanzado de Tusum empezaron a ladrar. Las crónicas no nos dicen cuál de las dos tuvo lugar primero, pero lo cierto es que esto puso sobre alerta a algunos defensores que ya sabían que estaba llegando el enemigo. Llegados a este punto, es importante precisar que no nos vamos a referir en esta campaña del Sinaí a las guerras que sacudieron la zona durante la segunda mitad del siglo XX, sino que en realidad nos hallamos en febrero de 1915 y los atacantes pertenecen al ejército otomano. Estamos en los primeros meses, en realidad había empezado en agosto de 1914, de la Primera Guerra Mundial, y no hacía mucho que el Imperio Otomano había decidido unirse a las potencias centrales. Para los turcos, Egipto era un objetivo ideal. Antigua colonia que les había sido arrebatada por el protectorado británico, ardían en deseos de recuperarla, y además asaltar dicha región les permitía cortar el canal de Suez, una arteria vital para los británicos, ya que por ellos circulaban mercancías, tropas y armas entre la India y Londres, pero que además comunicaba la metrópoli con dos de sus dominios más importantes, Australia y Nueva Zelanda. Dicho esto, hay que decir que sí se había introducido en aquella guerra un factor moderno nuevo. Habíamos dicho antes que los atacantes esperaban lograr la sorpresa. En realidad habían sido detectados hacía ya algunos días por la observación aérea, una de las armas que entraba en juego por primera vez durante aquella guerra. Una pequeña escuadrilla de aviadores franceses posicionados en Egipto hacía reconocimientos periódicos sobre el Sinaí y eran los que habían detectado a la columna atacante. Precisamente, dicha columna, formada por unos 13.000 hombres, había avanzado por el centro de la península. Es importante especificar que desde su punto de partida en Beersheba y pasando por la localidad de Larish en la costa mediterránea, los caminos posibles para cruzar el Sinaí eran tres. Uno por el norte, que acababa en Cantara. Este camino pasaba por amplias zonas de dunas difíciles de cruzar y además en algunos puntos podía quedar bajo los cañones de la flota británica, con lo cual fue desechado. Otro camino, el que iba por el sur, era mucho más escabroso. Pasaba por zonas montañosas, había menos agua y era más largo. Acababa en la localidad de Kubri, pero también fue descartado para el asalto principal. Asalto principal porque en ambos puntos se lanzarían ataques de distracción. Así pues, se había elegido el camino central, el que iba a parar a la localidad de Ismailia. Para aquel que quiera coger un mapa, estamos más o menos en el centro del canal. Este cuerpo estaba dividido en dos escalones. En vanguardia iba la 25ª División Árabe y, en retaguardia, la 10ª División Turca. Estas tropas iban acompañadas además por 9 baterías de artillería de campaña y una de obuses de 150 milímetros. Estamos hablando para la época de un componente artillero bastante consecuente. También es interesante fijarse en la división de las tropas. Turcos, propiamente dichos, por un lado, y árabes, más divididos en tribus en general y en naciones, por otro. Poner a los árabes en vanguardia no había sido una casualidad. No es que fueran mejores tropas que los turcos, de hecho en aquel momento era más bien al revés, pero sí había un objetivo fundamental en este ataque. Si la parte táctica pretendía cruzar el canal y establecer una base de operaciones en el otro lado, es evidente que los otomanos no pensaban invadir Egipto con 13.000 hombres. En realidad lo que se esperaba es que la presencia de tropas musulmanas, árabes en concreto, en el lado occidental del canal provocaría un gran alzamiento en Egipto que ayudaría a expulsar a los británicos. No iba a ser así. Volviendo al cruce de la península del Sinaí, hay que decir que esta región había sido cartografiada muy poquito antes de la guerra, en 1912-1913, era en gran medida desconocida y una de las razones es que era extraordinariamente difícil de cruzar, era un terreno muy árido. 3 motivos o 3 razones ayudaron a que aquellos 13.000 hombres consiguieran llegar sanos y salvos al otro lado. En primer lugar, que durante aquel invierno las lluvias habían sido muy abundantes, permitiendo que hubiera agua suficiente en el camino para que los atacantes se reabastecieran, especialmente en el Wadi Muksei, que estaba a 2 días de su objetivo. Además, se había hecho un gran esfuerzo logístico. La fuerza atacante había conseguido reunir 12.000 dromedarios en la zona sur de Palestina, que serían los que cargarían con la impedimenta y las municiones. Estamos hablando casi de un animal por soldado. Y finalmente, desde el punto de vista más personalista, gran parte del mérito recayó también sobre el líder de la expedición, el coronel barón Kress von Kressenstein.
alemán, que había llegado a Turquía con la misión del imán von Sanders antes de la guerra y que pasó a convertirse en asesor y oficial del ejército otomano durante la misma. Combatiría en Levante hasta 1917, tras lo cual lideró un pequeño ejército alemán en el Cáucaso, defendiendo Georgia contra los abjasios en 1918, y siguió formando parte del nuevo ejército alemán después de la guerra, hasta su jubilación en 1929. Moriría en Múnich en 1948. Pero volviendo a nuestro 3 de febrero, y con la alerta dada, las primeras escenas de combate fueron sobre todo un tiroteo a ciegas. El tiempo estaba muy cubierto, de hecho la lluvia había retrasado bastante la operación, el ataque no se lanzaba el día previsto, y digamos que de una orilla a otra los combatientes no podían verse, sobre todo lo único que podían ver eran los fogonazos de los disparos de unos y otros, con lo cual empezaron a disparar tanto las ametralladoras defensoras como los fusiles de los atacantes hacia dichas posiciones. Esto probablemente tuvo bastante que ver con el drama que tuvo lugar inmediatamente después. ¿Por qué? Porque esta ausencia de luz, estos disparos, tiroteos esporádicos, pues permitieron que los turcos fueran posicionando sus naves de asalto, por darles un nombre genérico, fueran embarcando y se lanzaran o empezaran a lanzarse hacia el otro lado del canal. El problema es que cuando se alzaron las nubes y salió la luna, se hicieron plenamente visibles, y aquello se convirtió en un matadero. Muchos de los asaltantes abandonaron sus lanchas antes incluso de subirse a ellas. Otros, los que ya estaban a bordo, pues acabaron volcando y aquellos que no sabían nadar se ahogaron. En realidad, a la otra orilla llegaron 3 pequeños grupos de otomanos. Uno fue interceptado rápidamente y atacado a la bayoneta por un destacamento del 62 del Punjab que acabó reduciéndolo en breves instantes. Los otros 2 parece que aguantaron algo más, porque combatieron un rato, consiguieron unirse el uno con el otro, formando una mini cabeza de puente, pero también fueron derrotados finalmente por los hombres del 62 del Punjab. En realidad, para hacernos una idea de los hombres que realmente lo consiguieron, de la suma de estos otros 2 grupos, las crónicas nos dicen que perdieron 6 muertos y 4 heridos, y el resto, una veintena, fueron capturados posteriormente. Es decir, estamos hablando de 30 hombres, tal vez 45 con el primer grupo, lo cual no es un gran éxito. La batalla continuó así durante toda la noche y siguió durante las horas de luz. Los turcos tenían a su favor una artillería muy potente. Aquellas nuevas baterías y sobre todo los obuses de 150 milímetros pues les daban una cierta superioridad sobre los cañones de campaña de que disponían los defensores. No obstante, los defensores tenían un as en la manga, que eran los barcos de guerra anclados en el propio canal, cuya artillería sirvió de apoyo para la defensa. Podemos citar, por ejemplo, el caso del Harding, buque indio, que al no estar acorazado, pues empezó a correr peligro de hundirse y tuvo que retirarse, ya que de haberse hundido el buque en medio del canal lo habría bloqueado y esto hubiera sido una catástrofe para los defensores y un gran éxito para los turcos, pero más éxito tuvieron, por ejemplo, el guardacostas francés Requin, que si bien la mayoría de sus piezas estaban al descubierto y los artilleros tuvieron que ocultarse del bombardeo turco, sí tenía un cañón de 270 milímetros acorazado, que causó daños muy importantes a los atacantes, o el crucero de Entrecastel, que llegó posteriormente y también apoyó con su artillería a los defensores. Esta artillería no solo sirvió para evitar el cruce del canal, ya con las horas de luz los turcos habían renunciado a esta operación, sino que evitó que conquistaran los puestos avanzados que los británicos tenían en la orilla este, es decir, en la orilla que daba al Sinaí. Concretamente en aquella región 3, Tusum, Serapeum e Ismaili. A pesar de luchas durísimas, la 25ª División Árabe fue perdiendo poco a poco la moral y a media tarde ya se puede decir que la campaña del asalto había fracasado. Los turcos sufrirían unos 1.500 bajas en total contra las 150 de los defensores, lo cual nos demuestra pues ya en aquel momento que en Oriente o en el Levante estaba empezando a suceder exactamente lo mismo que en Francia, es decir, una posición bien atrincherada y bien defendida era vital y podía soportar ataques importantísimos. La columna turca se retiró, volvió a través del Sinaí hacia su punto de partida y los británicos aprendieron una lección importante. Y es que, si bien habían sido capaces de derrotar el ataque turco, lo cierto es que estos habían sido capaces de cruzar el Sinaí y amenazar el canal de Suez. También se razonó que utilizar el canal como una mera defensa táctica, es decir, como un foso infranqueable, pues no era la solución o no era la mejor forma de defender el propio canal. Es decir, siempre que permitieran que los turcos se acercaran a distancia de fuego artillero del cauce, pues corrían el peligro de que el tráfico que pasaba por él pues quedara interrumpido o que incluso el propio canal fuera dañado por un bombardeo bien organizado. En consecuencia, se decidió que para evitar un posterior ataque otomano que causara estos daños que acabamos de citar, había que adelantar las líneas. Es decir, el ejército británico a su vez
tenía que entrar en el Sinaí. Esto fue la misión que se encomendó al general Murray, el cual empezó la construcción de una triple línea defensiva, una que impediría a los turcos acercarse más allá de acercarse al alcance artillero del canal, una posición intermedia a medio camino y una tercera en la propia línea del canal, pues un poco como la que había sido asaltada aquel 3 de febrero de 1915. Hay que decir que era una maniobra compleja. El Sinaí, como he dicho, es un territorio hostil, no es un territorio fácil, y además hay que tener en cuenta que Murray tenía instrucciones muy severas de, defendiendo Egipto y el canal, no inmiscuirse o no meterse en una ofensiva, ya que las tropas que allí tenía eran la reserva general del Imperio Británico para toda la guerra. Es decir, no podía poner en juego estas tropas. Murray, que sin embargo era más bien ofensivo, decidió que no solo iba a establecer sus posiciones, sino que además, para poder defender todo aquel tinglado, era necesario hacerse con el control de los oasis que habían permitido que los turcos se reabastecieran de agua durante su avance a través del Sinaí. Para ello iba a emplear pequeños destacamentos de caballería, lo cual nos lleva a la batalla siguiente de esta campaña, que es la de Katia. Dentro de esta política de establecer pequeños destacamentos, los británicos habían empezado también la construcción de un ferrocarril que cruzara el Sinaí y que sirviera para abastecerlos en posteriores campañas. Los otomanos, a su vez, pues habían vuelto a entrar en el Sinaí para lanzar sus propias incursiones y sus propios ataques. No obstante, ha pasado bastante tiempo, puesto que nos hallamos en abril de 1916, es decir, más de un año desde nuestro primer ataque. Y digamos que la zona principal de operaciones había pasado a ser la carretera que iba de Beersheba por el Aris hasta Cantara, es decir, la antigua vía norte de la que hablábamos antes, que era la más cómoda a la hora de hacer circular grandes cantidades de tropas. Aunque incómoda a causa de la arena para marchar, realmente y poco sigilosa, es una vez que todo el mundo sabe que el otro viene, el otro intenta venir por el camino más fácil y más bien. Vamos a situarnos en una nueva fecha. Estamos a 22 de abril de 1916 y Katia, por la región de Katia, está defendida por la 5ª Brigada Montada. ¿Cuál es la misión de esta unidad? Como hemos dicho antes, controlar el oasis y, sobre todo, defender a los constructores del ferrocarril y a los ingenieros que en los diferentes oasis de la región están cavando pozos para abastecer de agua el paso de una fuerza importante que en su momento será enviada a combatir contra los turcos en Palestina. Ya que, como decía antes, el general Murray no pensaba atrincherarse y esperar a ver lo que pasaba, sino que quería llevar la guerra a territorio enemigo. Llegados a este punto, es interesante citar brevemente la geografía de la zona y el despliegue británico. En el centro del campo de batalla tenemos la localidad de Katia. 10 kilómetros hacia el noreste está Ogratina, sobre la carretera que lleva hacia el Arish. Al norte de Katia está la localidad de Romani y al suroeste de Katia está Hamia, a unos 5 kilómetros. En estas diferentes posiciones había distribuido la 5ª Brigada Montada los 8 escuadrones de que se componía. 2 estaban en Ogratina, 1 en la propia Katia, 2 más en Romani y 3 en Hamia. Estos escuadrones que se encontraban en Hamia se estaban preparando para lanzar un ataque hacia el sur, donde se había detectado a una pequeña fuerza otomana el día anterior. Siguiendo el hilo de estos últimos 3 escuadrones, efectivamente partieron hacia el sur al anochecer del día 22 y poco antes del alba llegaron a la supuesta posición enemiga, donde no encontraron absolutamente nada. Hay que decir que una de las características de estos primeros compases de la guerra del Sinaí es que los turcos a pie eran capaces de moverse mucho más deprisa que los británicos a caballo. El soldado turco tenía una gran resistencia física, posiblemente tuviera más costumbre de trasladarse en regiones áridas y, como digo, eran capaces de desplazarse con mucha eficacia y muy rápidamente. Estos 3 escuadrones llegaron a la antigua posición enemiga. En aquel momento los otomanos ya estaban 30 kilómetros más hacia el oeste. Al final de esta historia volveremos a hablar de ellos. Dado que no habían encontrado al enemigo, pues volvieron rápidamente hacia su posición de partida, donde les esperaban noticias ciertamente preocupantes, ya que fue donde aprendieron que una segunda columna, a la que nadie había detectado, estaba atacando la posición de Ogratina. La columna turca, vamos a hablar un poquito de efectivos, estamos hablando de unos 3.000-3.500 hombres. Si nos damos cuenta de que cada escuadrón británico tenía un centenar de hombres, pues la superioridad de los atacantes era bastante importante. Eran 2 batallones y una compañía del 32º Regimiento Turco, apoyados por un escuadrón de caballería irregular, 4 ametralladoras, 6 piezas de montaña y un destacamento de regulares árabes montados en dromedario. Como digo, unos 3.500 hombres que acababan de presentarse ante Ogratina y que a partir de las 5:30 de la madrugada
aprovechando la niebla que venía del mar, lanzaron un asalto sobre la posición. La fuerza británica, 2 escuadrones pertenecientes a la Worcestershire Yeomanry, fue incapaz de resistir. De hecho, se esperaban tan poco el ataque que ni siquiera habían cavado trincheras para defenderse. Volvemos a la importancia de las trincheras de la que hablábamos antes. Poco a poco, aprovechando muy bien el terreno, lo que sucedió fue que aunque los británicos montaron una línea de fuego, pues los turcos fueron rodeando la posición, se fueron acercando hasta que la tuvieron completamente cercada y finalmente, los soldados montados británicos se negaron a retirarse porque ello suponía abandonar a los ingenieros que estaban allí con ellos y al final, cercados, sin munición, con gran cantidad de bajas, los 200 defensores de Ogratina acabaron por ser derrotados y los que no fueron heridos o muertos pues fueron hechos prisioneros. Entre tanto, la noticia llegó a Katia, donde estaba, digamos, el puesto de mando y donde estaban los húsares de Gloucester, en torno a las 6:30, 7 de la mañana. Digamos que allí se enteraron de lo que estaba pasando, primero por 2 llamadas telefónicas que recibieron y segundo porque repentinamente dejaron de oír el tiroteo en el desierto, lo cual era una señal tremendamente omilosa. A las 8:45, finalmente, uno de los hombres de reconocimiento se presentó en el puesto diciendo que estaban llegando 2 columnas turcas de unos 300 hombres cada una aproximadamente para enfrentarse, como hemos dicho, pues al único escuadrón que había allí en Katia, que eran un centenar de hombres. Rápidamente se dio la alarma, sin embargo, pues lo que va a suceder a continuación es casi una repetición de lo que hemos visto en Ogratina. Los turcos van a aprovechar magníficamente bien el terreno, van a empezar a rodear poco a poco la posición británica. Los británicos se niegan a retirarse para no abandonar a los ingenieros y a los hombres que están a pie, que obviamente no van a ser capaces de escapar si las tropas montadas sí lo hacen. Y sobre todo aquí aparece una nueva esperanza. Se ha dado la alarma y tanto los escuadrones que están en el sur, los que hemos visto que habían hecho aquella incursión, como los 2 que están en el norte, en el Romani, pues se supone que están convergiendo hacia Katia para ayudar a los defensores y expulsar a los turcos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en realidad de las tropas del sur, uno de los escuadrones sí consigue colarse en Katia, poco antes de que los turcos cierren el cerco. Realmente consigue colarse en Katia para ser cercado junto con los húsares de Gloucester. Los turcos, en una repetición de lo que ya ha sucedido antes, rodean la posición, se van acercando lentamente, hacen un magnífico aprovechamiento del terreno, se esconden, incluso de tácticas de fuego y maniobra que no van a ser formuladas hasta bastante después, y los 4 escuadrones, 2 al norte y 2 al sur, que han quedado fuera, pues si bien van a lanzar varios ataques contra las alas otomanas, pues no van a conseguir desbaratar esta ofensiva, ni que al final los 2 escuadrones, el que estaba y el que llegó de refuerzo en Katia, acaben por rendirse a su vez y ser capturados. Llegados a este punto, pues los británicos van a darse cuenta de que mantener el terreno es fútil, que la fuerza turca es muy superior y la 5ª Brigada Montada pues abandona la zona y se retira hacia el oeste, ya que cualquier refuerzo que pueda llegar ya desde el propio canal pues no llegará a tiempo y de hecho ya se han dejado en el terreno la mitad de sus fuerzas. Mientras vuelven al canal de Suez se van a cruzar con las tropas de la división ligera, que pues son unos veteranos de Galípoli, son unos soldados magníficos, van a ser los protagonistas de sucesivas batallas en el Sinaí y sobre todo pues se van a encontrar un poco con el desprecio de estos hombres, ¿no? Como digo, ya han combatido en Galípoli, son veteranos muy curtidos. Aún así, pues el día 24, cuando llegan a la zona, los turcos se han concentrado en Ogratina, no se plantea la posibilidad de lanzar una ofensiva, sino que ambas unidades van a quedar frente a frente, vigilándose. Al mando del sector británico queda el general Harry Chauvel, que es el comandante en jefe de la división montada del ANZAC, el Australian New Zealand Army Corps, el cuerpo del ejército australiano y neozelandés, que es quien va a defender la zona. Era un hombre que se había mostrado muy en contra de esta táctica de dispersión de escuadrones por los oasis, que realmente en aquel momento se ve muy reivindicado. Antes de terminar, y por no abandonar a nuestra pequeña columna turca que había avanzado tan deprisa por el sur, pues van a atacar la localidad de Dueidar, ya muy cerca del canal, pero allí sí se enfrentan a infantería atrincherada y pues van a ser derrotados rápidamente. Realmente se trata de una pequeña columna de 300 irregulares, cuya misión era más de distracción que ofensiva. Van a ser derrotados rápidamente y también se van a retirar. Y así termina un poco nuestra historia de hoy, ¿no? Tenemos, como digo, a los turcos, unos 3.500 se irán reforzando en Ogratina. Los británicos quedan dueños de la región hasta la localidad de Romani.
que estaba al norte de Katia y es donde está la cabecera de ferrocarril en ese momento, y realmente pues ambos bandos van a empezar a afilar los cuchillos para las batallas que vendrán en breve, pero yo creo que ya son una historia con enjundia suficiente como para abordarla en un programa nuevo. Así que hasta aquí hemos llegado por ahora y a ver si en poco tiempo pues podemos ofrecer la segunda parte de esta historia.